Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Es el libro que actualmente estamos estudiando como iglesia. Gracias a Dios vamos ya en el capítulo 12. Ha sido de tremenda bendición. Me parece que cada domingo que nos presentamos somos, aparte de bendecidos, retados, ¿no? Para que nosotros podamos someternos a la palabra del Señor y hoy en día no va a ser la excepción. Como ustedes saben, en el último mensaje que cubrimos de esta serie fue precisamente en el capítulo 12. Hicimos la primera parte. Hoy vamos a concluir para la próxima semana continuar con el capítulo 13. Nuestro hermano ya leyó los versículos del 1 hasta el 20. Hoy vamos a cubrir de los versículos del 10 al 20. Pero antes de entrar de lleno a nuestra predicación, vamos al Señor en oración. Bendito Dios, como hemos cantado hace unos momentos, te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestras almas sedientas de ti. Así como dice este canto, Señor, habla a nuestras vidas y renuévanos. Haznos comprender tu perfecto plan. Ese plan que no se centra en nuestras vidas, sino que se centra en ti, en tu Hijo, en tu Santo Espíritu, y específicamente en tu palabra. Que hoy podamos, Señor, descubrir estas grandes verdades y las podamos tomar, hacerlas nuestras y vivir conforme a tu voluntad. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. En nuestra última exposición aprendimos que Dios escogió de manera libre y soberana a un hombre, Abraham, para bendecirlo a él personalmente, pero para que por él también muchos otros también fueran bendecidos. Habíamos dicho que cuando nos dice el comienzo del capítulo 12, en el versículo 3, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, cada uno de nosotros entramos en esa bendición. Su nombre original fue Abraham, un nombre que significa padre enaltecido, y como vamos a ver más adelante en el capítulo 17, Dios le cambia su nombre a Abraham, que significa padre de una multitud o padre de multitudes.
Una multitud o multitudes, porque esta abarcaría ahora sí que números astronómicos, porque Dios mismo, haciéndole y reiterando la misma promesa, le dice en el capítulo 15, si usted sigue leyendo y que vamos a llegar ahí, Dios mismo le dice ahí que su descendencia sería tan grande, así como el número de las estrellas. Actualmente los astrónomos han dicho que existen por lo menos 1 billón, escuche esta cifra, 1 billón de trillones de estrellas en el universo observable. Esto quiere decir que existen todavía muchas más estrellas, aquellas que por nuestros telescopios más avanzados en la tecnología no los pueden captar. Y luego en el capítulo 22, Dios añade más a esta promesa. Añade que esa descendencia sería tan grande como la arena en la orilla del mar. Nos encontramos en la temporada de verano, cuando nosotros ponemos nuestros pies sobre esas arenas de esas playas que visitamos, nos damos cuenta que es mucha, es un sinnúmero. Dios prometía grandes bendiciones a Abraham y a su descendencia. Así que entonces vimos en esta primera sección del capítulo 12, vimos sobre el llamado de Abraham. Cómo Dios lo llamó y lo sacó de su tierra, de su país, de su nación, y le dijo prácticamente que abandonara todo. A su familia extensa, le dijo que abandonara la casa de su padre. Esto significaba que él renunciaría a su herencia, a la bendición y a la protección de su padre. Le dijo Dios que no mirara hacia atrás para que pudiera emprender entonces un largo camino, y esto es lo interesante, a una tierra no conocida. Y nosotros al leer y estudiar esta primera parte, nos gozamos, nos regocijamos, es bastante alentador, nos animamos como creyentes, porque por primera vez después del diluvio, después de que Dios destruyó a la humanidad, vemos que por primera vez Abraham, el padre de la fe, obedece incondicionalmente a la voz de Dios, dejándolo absolutamente todo por fe. Pero tristemente, ahora en esta segunda parte del capítulo 12, vemos que ese mismo varón se debilita en su fe. Tanto así que él estuvo dispuesto a perderlo todo. Cada bendición por su cobardía. Y más que nada, por su falta de fe en Dios. Unos cuantos versículos atrás, Dios había hablado con él y lo bendecía y le prometía muchas bendiciones más. Pero Abraham, en esta segunda parte del capítulo 12, se debilita completamente en su fe. Y este es un llamado para cada uno de nosotros, porque habiendo escuchado la palabra de verdad y habiendo sido animados y fortalecidos por ella, en un momento de debilidad y de tentación, así como Abraham, sucumbimos y le fallamos a Dios. Así que la Escritura nos dice que todas estas cosas, hablando de el Antiguo Testamento, han sido escritas para nuestra enseñanza. Y sí, Abraham fue el padre de la fe. Y en cierta manera podríamos decir que alabamos su persona, pero al mismo tiempo, así como él,
Y siendo el padre de la fe, cada uno de nosotros podemos caer. Que el día de hoy, y mi oración es que no sea nuestro caso. Así que vayamos a nuestro pasaje y descubramos juntos qué fue lo que sucedió. Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Antes que nada, antes de tratar de explicar este versículo, tenemos que entender que la práctica de la obediencia para cada creyente nunca, pero nunca, escucha, amado hermano, es fácil. Nuestra fe jamás se va a quedar sin pruebas. Ya vimos que Dios le prometió a Abraham muchas cosas, pero esa promesa y esa fe de Abraham no se iba a quedar solamente así. Dios tenía que intervenir soberanamente para poder poner una prueba tan grande en este hombre que él mismo escogió para ver si él era fiel. Así que vemos que aparentemente el hecho de que Canaán ya había llegado a esta tierra, ¿verdad? La tierra que Dios le había prometido. Vemos que el hecho de que Canaán estaba poblada no fue para él un problema, aunque Dios se lo había prometido. Y sabía que él junto con su familia y todos sus descendientes la iban a poseer. Pero cuando él llegó ahí, al ver que ya había canaanitas, no fue gran cosa para él. No se preocupó, en otras palabras. Pero ahora vemos que se presenta una nueva prueba y es el hambre que en ese entonces existía en la tierra que Dios mismo le había prometido. En otras palabras, había una hambruna. ¿Qué de especial tenía esta hambruna? Esto no significa que cuando Abraham trataba de abrir su alacena, no había frijoles o arroz, no. Esto significaba que la tierra entera estaba sufriendo porque esta era una tierra que no producía mucho fruto. Habían extensas zonas en Canaán que eran conocidas por esas características topográficas y climáticas también que tenían una gran escasez de agua y estas tierras tenían que depender mucho de aquellas lluvias estacionales y nosotros conocemos un poco de esto porque tanto en San Diego como en Tijuana y Rosarito, Ensenada, la lluvia es escasa. Pero gracias a Dios que hoy tenemos la tecnología para poder sobrevivir y sí preservando el agua, pero aún así nosotros podríamos decir que vivimos cómodamente y bendecidamente. Pero Canaán no era así. Esta tierra tenía que depender de estas lluvias estacionales. Cuando las lluvias eran escasas, entonces la producción agrícola y también ganadera, porque los animales se alimentaban de lo que la tierra producía era afectada grandemente y entonces el hambre se hacía sentir, ahora sí que en los estómagos de las personas. Vemos que no solamente Abraham sufrió esto, vemos que también, si seguimos leyendo y vamos a llegar ahí, vemos que también Isaac y Jacob enfrentaron ese mismo tipo de situaciones de hambre en este lugar. Pero la respuesta de cada uno de estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, es diferente. Y toda respuesta siempre está ligada a la fidelidad del cumplimiento de la promesa de Dios. Y como vamos a ver, Abraham no respondió debidamente. Vemos que este problema en realidad no era un problema único de Abraham, ¿no? Es frecuente durante casi toda la historia del pueblo de Dios. Es notable, es notorio que desde un principio Dios no promete a sus hijos, a los creyentes, una vida fácil y cómoda a su pueblo que él mismo ha escogido. Y es lo mismo para con nosotros. En la Biblia nunca, pero nunca, escucha, amado hermano, se promete el vivir cómodamente aquí en esta tierra.
De hecho, hay una promesa y de parte de nuestro Señor Jesucristo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Pero al mismo tiempo tenemos la promesa del Señor Jesucristo que no nos preocupemos, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. De hecho, Jesús pudo decir eso porque Él mismo, ni sus seguidores, los discípulos, ni todos aquellos hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia han vivido una vida fácil. Así que, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. En esta situación vemos que Abraham no se queda, Abraham decide irse a Egipto. Ahora, Egipto no era un lugar desconocido, era un país muy reconocido y especialmente era reconocido por su fertilidad. Y la razón por que había mucha fertilidad en esas tierras era porque por este país corría y corre hasta el día de hoy el río Nilo. Entonces este Nilo por sus periódicos desbordes irrigan las zonas de las plantaciones, de las cosechas, de todas aquellas zonas agrícolas. Abraham conocía esto y vemos entonces que Abraham deja de confiar en Dios para entonces salir de la tierra que Dios le prometió para ir a un lugar que Dios no lo había llamado. Así que con toda probabilidad Abraham tuvo conocimiento de las glorias, podríamos decir, de Egipto, mientras él se encontraba en la tierra prometida. Ahora, otra cosa interesante de Egipto, de este fabuloso país, era que esta era una cultura bastante conocida. De hecho, para esos tiempos, para los tiempos de Abraham, se dice que había mucha, no solamente buena cosecha todos los tiempos, se dice que también florecía la religión, la literatura religiosa y también todo tipo de conocimiento. Y también se dice que para ese entonces ya había suficientes atractivos, por decirlo así, para el turista. Así que podríamos decir que Abraham se sentía todo un turista para que él quisiera tomar esta decisión de visitar Egipto. Y de hecho se dice también que la primer gran pirámide, la gran primera estructura hecha y tallada de piedra en toda la historia, en la época ya de Abraham, tenía alrededor de 600 años. Abraham olvida la promesa de Dios y sale a Egipto para morar allá. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, es como cuando decides ir a un lugar, pero sabes que existe un peligro, ¿no? Tal vez aquí haya alguien, algún aventurero que sabe que se va a enfrentar con algo difícil, que posiblemente incluso puede tener un accidente o incluso perder la vida. Pero de todos modos vas, te aventuras y ya una vez estando cerca te empiezas a asustar, empieza a entrar el temor en ti y te cuestionas si es que tomaste la mejor decisión. Pero el asunto aquí, la gran diferencia aquí era que Abraham no se cuestionó nada porque en realidad él en su mente estaba convencido que no había otra cosa y que pudo él haber hecho aparte de salir de la tierra prometida de Canaán para ir y buscar de comer. El hambre en la mente de Abraham era más tremenda. Así que sí le entró el temor.
Pero él ya había tomado una decisión y lo único que pudo hacer es voltear con su mujer, con su esposa, y le dice: eres una hermosa mujer. Ahora, Sarai no era en realidad una mujer joven. Ella tenía alrededor de 65 años cuando todo esto sucedió. Y en aquel entonces no existían los tratamientos de mujeres, no existían las cremas ni nada por el estilo. Pero aún así nos dice la escritura y por declaración del mismo Abraham que Sarai, su esposa, era una bella mujer. Dice un comentarista, la tez de Sarai, como ella venía de un país montañoso, sería fresca y tersa comparada con el rostro cetrino de las mujeres egipcias. Sí, le entró temor a Abraham, pero no le importó. Y lo único que hizo fue voltear con su mujer y decirle: qué hermosa eres. Ahora, ¿por qué le dijo eso? Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Primero, Abraham abandona la tierra que Dios le había prometido, y segundo, ahora por temor a ser muerto, decide pedir a Sarai que pase por su hermana y no por su esposa. Bueno, antes que nada, Sarai sí era su media hermana, era su hermanastra. Acompáñeme al capítulo 20 y al versículo 12. Miren lo que dice aquí. Y a la verdad también es mi hermana, hablando de Sarai, Abraham. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea que los dos, tanto Abraham y Sarai, eran hijos del mismo padre, Taré. La madre era diferente. Así que sí, eran medios hermanos, pero no nos alarmemos, por favor. En aquellos tiempos del patriarca, el casamiento entre hermanos era permitido, aún todavía no era prohibido. La prohibición la vemos más adelante y penada completamente por Dios en el libro de Levíticos. Así que el problema en realidad no era que fueran medios hermanos. Aquí el problema principal era que Abraham, en su falta de fe, decide mentir para poder salirse con la suya. Él en realidad no pensó ni en Dios, no pensó tampoco en su esposa. A él lo único que le importaba era salvar su cuello, y de paso, como vamos a ver más adelante, él quiso enriquecerse todavía más. Y de nuevo, el problema no era que ellos eran medios hermanos, lo eran, pero el problema aquí es que él estaba negando su relación actual, que era de un matrimonio. Lo que Dios había establecido desde el principio, como vimos en Génesis capítulo 2. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese era el problema. Abraham mintió. Así que, aunque no era en realidad una mentira absoluta decir que era su hermana, sí fue un engaño deliberado que estaba destinado a permitirle huir, número uno, del peligro, y número dos, obtener entonces ventaja de todo esto. O sea que, en otras palabras, Abraham era un mentiroso y alguien que se quería aprovechar de la situación. Pero esto no era nada más que una mala artimaña que pudo haber puesto en peligro, escuche esto, y miren las implicaciones de este grande pecado de Abraham. Pudo haber puesto en peligro
el nacimiento de su hijo prometido, Isaac. Pudo haber puesto en peligro a la vida de su esposa, Sarai. Pudo haber puesto en peligro la bendición de todas aquellas familias de la tierra. Esto sucede cuando todo aquel que una vez ha puesto su fe en Dios, su fe en la persona y la obra de Jesucristo, en el momento de la tentación y al sucumbir a ella, se le olvida completamente su fe. Se le olvida lo que el Señor Jesucristo ha hecho en esa cruz por él o por ella. Amado hermano, todas estas cosas en el Antiguo Testamento han sido escritas para nuestra enseñanza. Y sí, Abraham es el padre de la fe, pero sí, él le falló a Dios y nosotros no tenemos que cometer el mismo error. Una vez habiendo conocido a Dios y su santo evangelio, debemos de caminar en él. Miren el cinismo, el razonamiento, la falta de fe, el pensar carnal de Abraham. Di que eres mi hermana. Miren lo que dice, para que me vaya bien por causa tuya. Qué hombre tan más egoísta. En nuestro último mensaje lo estábamos alabando. Hoy es otra persona. Es como si fuera un incrédulo, es como si fuera un no creyente, es como si nunca hubiese escuchado la voz de Dios. ¿Se puede identificar usted, amado hermano? ¿Cuántas veces escuchamos claramente la voz de Dios y casi inmediatamente nos olvidamos de ella? Vi que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, dijo Abraham. Y aquí la idea no era que solamente él iba a salvar su vida. Aquí la implicación era que Abraham sabía que iba a recibir beneficios. En otras palabras, Abraham era como si estuviese intercambiando a su mujer. Qué terrible. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No sé cómo fue su ceremonia. No sé cuántos invitados fueron y fueron testigos de ese matrimonio. Pero hoy en día sabemos que cuando nos casamos hacemos una promesa delante de todos aquellos que fueron invitados, ¿cierto? Y prometemos tantas cosas, serle fiel a nuestra esposa hasta la muerte. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio del sufrimiento, prometemos serle fiel. Pero este hombre se había olvidado no solamente de esa promesa que le hizo a Sarai, se había olvidado, y lo más terrible de todo, de quién era Dios. Versículo 14. Y aconteció que, que no dio paso atrás. Y aconteció que cuando entró, sus pies pisaron la tierra de Egipto. Cuando entró Abraham en Egipto, ¿qué sucedió? Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Dicho y hecho, no solamente ya escuchamos de Abraham que su mujer era hermosa, vemos aquí la confirmación también de los egipcios. O sea, era incuestionable que Sarai era de suma hermosura. Cuando el texto dice los egipcios aquí,
En el versículo 14, esto quiere decir que eran los hombres que los veían entrar por las puertas de este gran país, Egipto. Era como si Sarai estuviese haciendo un gran desfile de modas y toda la atención estaba por sobre ella. Todos la miraban y todos se alumbraban por su belleza, tanto así que cuando llegaron a los ojos, cuando su belleza llegó a los ojos de los gobernantes, miren lo que sucedió, versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y le alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Sigamos leyendo, versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Quisiera que nos detengamos un poquito aquí y solamente nos pongamos a meditar. ¿Qué piensas tú de esto, amado hermano? Tú que estás casado, o tú que aún eres soltero el día de hoy, pero que algún día te casarás con la mujer de tus sueños. ¿Qué piensas de esta mala obra de Abraham? ¿Qué harías tú? Creo que sobrarían palabras y adjetivos en contra de el padre de la fe. Aquí ese nombre, ese título a estas alturas, en realidad le queda muy corto. Demasiado corto, porque Abraham no actuó en fe, sino en la carne. Totalmente en la carne. Y de nuevo, es como si jamás hubiese escuchado la voz de Dios. Es como si jamás hubiese visto con sus propios ojos a Dios. Y ya vimos que Dios se le apareció. Un acto de cobardía, un acto de ego. Había olvidado así de pronto las promesas de Dios. Las, en plural, promesas de Dios. Tan solamente unos cuantos versículos antes, en este mismo capítulo, Dios le dice en el versículo 2, mire lo que dice el versículo 2, haré de ti, ¿qué dice? Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en un 2 por 3, actuando como todo un mundano, como cualquier otro pecador que no conoce a Dios, actúa en cobardía y en su ego. Ahora, ese actuar definitivamente es contrario a Dios. Es contrario a la fe de Dios. Pero vemos que aparentemente a Abraham le fue bien y lo peor de todo, le gustó. Él recibió, en otras palabras, beneficios por haber cedido a su propia esposa. Así que, número uno, dentro de esos beneficios, el faraón le concede la vida a Abraham. Ciertamente lo podía matar, tenía la capacidad. No era un egipcio, era un extranjero. Por lo tanto, se acostumbraban a aquellos tiempos que cuando miraban a una mujer que les gustaba, y si estaba casada con ese varón, ellos lo tomaban y lo mataban para quedarse con ella. Así que el primer beneficio que Abraham recibe es que Faraón le concede su vida. Pero aparte, Faraón también lo favorece grandemente con ganancias, lo favorece con bienes, con materiales, y esto se traduce en ganado, se traduce en recursos humanos, o sea, en siervos, en esclavos. En otras palabras, Abraham estaba contento, estaba cómodo. Fue fácil para él olvidarlo todo.
y todo por un poquito. Bueno, ciertamente, ya habiendo recibido tanto el favor de Faraón y obsequios y todo tipo de regalo, pues para él fue muy fácil y fue tentador el haberlo recibido. Ya vimos que lo hizo, lo recibió todo. Pero la verdad, ya sinceramente hablando, yo no sé qué era lo que pasaba por su mente. En la noche, cuando su esposa Sarai ya no estaba con él, miren lo que dice el final del versículo 15. Y fue llevada la mujer, su esposa, a otra casa, a otra habitación, a casa de Faraón. O sea que mientras habían llegado a Egipto, Abraham y Sarai no estuvieron juntos esos primeros días. Yo no sé usted, amado hermano, que está casado con su esposa. Yo no sé usted, pero yo no me puedo imaginar que mi esposa no esté a mi lado. Si cuando a veces me despierto por la noche y no la veo porque ella se levantó para ir al baño, se me hace tan largo y la extraño tanto y quiero que esté ahí, quiero que esté conmigo. Y cuando leo esto, no entiendo qué era lo que pasaba por la mente de Abraham. Ahora, aquí este verbo, y aquí comenzamos a ver la pronta gracia de Dios. Aquí el verbo llevada no significa necesariamente que Sarai fue llevado a casa de Faraón y de que fue prontamente tal vez abusada, esto es sexualmente, sino que simplemente significa que la habían tomado de las manos de Abraham, que los separaron para entonces llevarla y que estuviera custodiada ahora por Faraón y su casa. Ciertamente y temporalmente la decisión que tomó Abraham le resultó favorable, pero vemos que con esta decisión y mala decisión se pone en grave peligro el cumplimiento que Dios, el cumplimiento, perdón, del llamado que Dios le había prometido anteriormente, y específicamente en cuanto a su descendencia. Así que esto no se iba a quedar así. Dios tuvo que intervenir, así como Dios lo hace siempre. Cuando Dios dice algo y especialmente cuando Él promete algo, y en este caso Dios le había prometido a Abraham que lo iba a bendecir, de que iba a bendecir a él entonces a todas las familias de la tierra, y vemos que Dios entonces intercede y no iba a dejar bajo ninguna circunstancia que sus planes divinos fueran estropeados por este hombre pecador. Así que miren lo que Dios prontamente hace. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Jehová hirió a Faraón y su casa, miren con qué, con grandes plagas. Es exactamente la misma palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 11 durante la última plaga traída a Faraón. En otras palabras, vemos que Dios había cumplido su promesa y maldice a la casa de Faraón porque éste se había entrometido, aún sin saberlo, en los asuntos divinos de Dios. Dios le trae grandes plagas y no nos dice el texto qué tipo de plagas eran estas, pero estas plagas no crean que eran algunas cucarachitas o arañitas, no, estas eran plagas que podían acabar con las vidas de las personas. Así que obviamente Faraón, un hombre de poder y autoridad, tuvo temor. Tuvo temor por él y por los suyos y por toda su nación. Así que él responde y prontamente
va y se dirige con Abraham, el cobarde y mentiroso. Versículo 18. Antes de leerlo, tenemos que entender que es implícito el texto cuando nos dice que Faraón empezó a sufrir por causa de estas plagas. O sea, que él y su familia empezaron a resentir todo lo que Dios había hecho en contra de ellos. La maldición había caído sobre ellos y de alguna manera determinaron que el culpable era Abraham. Y miren lo que sucede en el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O sea, aparentemente pasa algún tiempo determinado y tanto el faraón como su familia son afectados con estas plagas y se llega a la conclusión de que estas aflicciones, de que estos dolores estaban ocurriendo porque Sarai no era la hermana de Abraham, sino que Sarai era su mujer. Y va y confronta a Abraham, lo reprende y lo avergüenza. Así que por esta mala acción de Abraham, el faraón lo confronta, lo avergüenza, lo reprende severamente, revelando, fíjense, Faraón no conocía a Dios, pero él con esta reprensión, Abraham, revela que su código ético era todavía más elevado de Abraham, que el de Abraham, quien se supone que conocía a Dios. Versículo 18. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Versículo 19. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude, ¿se fijan? No tuvo relaciones íntimas con ella. Yo pude, dice, haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. En otras palabras, pocas palabras, me has mentido, ahora lárgate. No te quiero aquí. No quiero a tu esposa, no quiero tener que ver nada, absolutamente nada contigo. Vete, vete. Totalmente contrario a lo que vimos en nuestro último estudio en este capítulo. Ciertamente hasta el día de hoy Abraham es el padre de la fe. Vemos en el Nuevo Testamento que los autores lo citan una y otra vez. La carta a los Romanos lo pone como el héroe de la fe. Pero de nuevo, ciertamente un hombre pecador. ¿Quién de nosotros está exento de caer en algún día? Este capítulo en realidad termina de una manera bastante abrumadora y triste, porque no vemos que Abraham le pide siquiera disculpas a Faraón, y aunque pudo haberlo hecho por la siguiente acción, podemos determinar que no tuvo ni vergüenza por lo que había hecho. Primero en contra de Dios, segundo en contra de su esposa y tercero en contra de Faraón. Se fue Abraham, sí, pero en su cinismo y en su pecado, miren lo que hace. Abraham toma todo lo que Faraón le había dado a cambio de su esposa. Versículo 20. El faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. No te quiero aquí, no quiero tener nada que ver contigo, vete. Y miren lo que hace Abraham. Se fue con todos los bienes que recibió, los que ya tenía y los que había recibido aparte por haber intercambiado a su esposa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, si hubiese sido por Abraham,
él no hubiese tenido Isaac. Isaac tampoco hubiese tenido a Jacob. Y Jacob tampoco hubiese tenido a 12 hijos, y esos 12 hijos jamás hubiesen conformado la nación de Israel. Pero lo peor de todo, lo peor del caso, es que si hubiese sido por Abraham, la simiente en singular, la simiente, o sea, Cristo Jesús, jamás hubiese nacido. Y ninguno de nosotros hubiésemos llegado a formar parte de la familia de Dios para ser bendecidos con su amor, con su gracia y con su salvación. Pero Dios interviene de una manera especial, mostrando una vez más su fidelidad a su propósito redentor y su misericordia para con el hombre. La intención de este mensaje no era aplastar a Abraham. Él es el patriarca. Él es, sí, el padre de la fe. La intención, amado hermano, es de que tú no te olvides, así como lo hizo él, de tu fe. ¿Qué significa tener fe? Significa haber escuchado un mensaje en alguna ocasión y haber levantado la mano y haber declarado con tu boca que Jesús es el Señor. No necesariamente. Puede ser, sí. Dios en su soberanía te puede salvar haciendo tú una oración, pidiendo y clamando por su misericordia. Él puede intervenir y trasladarte del infierno a su presencia inmediatamente. Pero ¿qué significa verdaderamente tener fe? No solamente declararlo una vez, sino también el caminar en fe. Y que así como Abraham sufrió tentaciones y así como él padeció hambre, nosotros no somos especiales ni diferentes a él, somos semejantes a él. Podemos, sí, sufrir. Podemos, sí, enfrentarnos a cualquier tipo de tentación, pero la diferencia está en cómo es que vamos a responder. Si respondemos de acuerdo a nuestro entendimiento, si respondemos de acuerdo a nuestra carne o si respondemos de acuerdo a la fe que decimos tener en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La Biblia es clara en cuanto a nuestra fe. Lo único que Abraham y por consiguiente los demás patriarcas y los demás profetas y todo hombre y mujer de Dios, la gran diferencia que hay entre ellos es que ellos solamente tuvieron que creerle a Dios. Sí, algunos vieron a Dios visiblemente, pero al final de cuentas todos creyeron a Dios. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero, amado hermano, tú el día de hoy has tenido ahora sí que la revelación completa. La carta a los Efesios en el capítulo 3 habla de un misterio no dado a conocer antes, en el pasado, a ningún otro hombre, por más grande que él fuese en su ministerio o en el conocimiento de la verdad, jamás conoció la fe así como la conocemos nosotros el día de hoy. Tenemos a un Señor que fue a la cruz en favor de nosotros. Fue a la cruz y fue suspendido en ella, y estando ahí, Dios le castigó y le hizo pecado por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir ni morir. Él sufrió toda la ira de Dios, toda su ira fue descargada sobre él.
aquella que a nosotros nos correspondía, cayó sobre él. Murió, porque la paga del pecado es la muerte, pero el tercer día resucitó. Y si tú, el día de hoy, y que no has creído todavía y que no eres salvo todavía por falta de tu fe, si el día de hoy solamente tú pones tu fe en la obra y persona de Cristo Jesús y crees que Él fue el sustituto por tus pecados y murió y sufrió por ellos, y crees y te arrepientes y confiesas tus pecados, dice la palabra que tú serás salvo. Y así como ese ladrón, no te tienes que bautizar necesariamente para poder ser salvo. Lo haces porque creíste, pero si tú solamente crees en el Hijo de Dios, así como el ladrón, y en el momento de salir de aquí, por alguna razón u otra, mueres, así como ese ladrón, irás inmediatamente a la presencia del Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu salvación. Amén.